Bendiciones, hermanos, amigos. Damos gracias a Dios. Continuamos con Mateo capítulo 21, hablando acerca de la palabra del Señor. La entrada triunfal en Jerusalén, uno de los sucesos que han trascendido a través del tiempo, como el Señor Jesús tuvo una entrada triunfal a aquel lugar donde Él iba a ser crucificado. Había llegado el momento que tanto había hablado el Señor Jesús a sus discípulos, que cuando Él llegara a Jerusalén iba a ser entregado en manos de los gentiles, posteriormente entregado en manos de los romanos para ser crucificado. Vamos a leer Mateo capítulo 21, del verso 1 en adelante. La palabra del Señor dice: Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien nos dijere algo, decid: El Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decid a la hija de Sión: He aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Llegaba, hermano, la hora, llegaba el momento de entrar a Jerusalén. De entrada triunfal, un evento histórico, donde yo no sé si usted había observado que Jesús manda a 2 de sus discípulos por una asna y por un pollino antes de entrar a la ciudad. La entrada triunfal se refiere a Jesús llegando a Jerusalén, en lo que conocemos muchas veces como se le ha clasificado el Domingo de Ramos, el domingo antes de la crucifixión. La historia de la entrada triunfal es uno de los pocos eventos en la vida de Jesús que aparece en los 4 relatos de los 4 evangelios. En Mateo capítulo 21, verso 1 al 17, como lo acabamos de leer, en Marcos capítulo 11, Lucas capítulo 19 y Juan capítulo 12. Reuniendo los 4 relatos, hermano, es evidente que la entrada triunfal fue un acontecimiento histórico importante, y no solo para las personas en el tiempo de Jesús, sino para los cristianos a lo largo de la historia. Hasta el día de hoy celebramos esa entrada triunfal. En muchos lados se celebra el Domingo de Ramos para recordar esa ocasión trascendental. Ese día, hermano, Jesús entró a Jerusalén, sentado, dice la palabra del Señor, sobre un pollino, el cual ningún hombre había montado. Los discípulos extendieron sus mantos sobre el asno para que Jesús se sentara. Y las multitudes que salieron a su encuentro y todos los que le seguían, muchos salieron a darle la bienvenida. Pero todos en conjunto, hermano, hicieron algo. Tendían sus mantos delante de él, al igual que cortaban ramas de árboles, dice la palabra de Dios, o de palmeras, para ponerlas al paso del maestro. Las personas lo aplaudían, las
personas, hermano, lo adoraban. Creían en él como un rey, como el rey que viene en el nombre del Señor. Mientras se dirigía el Señor hacia el templo, donde le enseñó a la gente, lo sanó y echó fuera a los cambistas, hermano, y comerciantes que había en la casa de su padre, una casa que habían convertido, como él dijo, en cueva de ladrones. El propósito de Jesús, hermano, al desplazarse hacia Jerusalén, era hacer pública su declaración de ser su Mesías, de ser el Rey de Israel. El cumplimiento de la profecía en el Antiguo Testamento, hermano, había llegado. Mateo dice que el rey que viene sobre un asno fue un cumplimiento exacto, hermano, de Zacarías en el capítulo 9, verso 9, cuando la palabra del Señor dice: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Lo que había dicho el profeta había llegado a su cumplimiento. He aquí el libro de Mateo, el inicio de los evangelios, es el cumplimiento de las profecías, hermano. Jesús iba en un asno hacia la ciudad capital, como un rey victorioso, y es aclamado, hermano, por el pueblo, como era la costumbre. Las calles de Jerusalén, la ciudad real, están abiertas a él, como un rey que sube a su palacio. No era un palacio temporal, no era un palacio terrenal, era un palacio espiritual, que era el corazón de las personas, el templo que hoy se ha convertido en la habitación, en el templo del Espíritu Santo. Porque el reino del Señor Jesús no era terrenal, sino espiritual. Él recibe, hermano, la alabanza en ese momento, recibe la adoración de la gente, de aquellas personas, hermano, que estaban en aquel lugar, solamente porque Él se lo merece. El colocar los mantos fue un acto de homenaje a la realeza. La palabra de Dios nos da una muestra de ello en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 9, verso 13, en el tiempo de la reina Isabel. Segunda de Reyes, capítulo 9, verso 13, dice: Entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto, y tocaron corneta y dijeron: Jehú es rey. Cuando este hombre había sido ungido como rey por el profeta Eliseo. La gente dice que puso sus mantos debajo de él. Lo proclamaban como rey y era un acto para la realeza, un acto para reconocer al rey. En este caso estaban haciendo lo mismo con Jesús al poner sus mantos en el suelo para que el Señor pasara sobre ellos. Jesús estaba, hermano, declarando a la gente abiertamente que Él era su rey, que Él era su Mesías, que habían estado esperando. Gritaban esta gente, gritaba: Hosana al Hijo de David. Hosana es una palabra que se usa en algunas ocasiones en la alabanza, en muchos cantos. Esperemos en Dios que el día de hoy podamos aprender algo acerca de lo que la palabra del Señor nos enseña aquí en Mateo capítulo 21. Esta palabra de Hosana, especialmente, hermano, muchas veces se canta los domingos. Es de origen hebreo, hermano, y fue parte del grito de las multitudes cuando el Señor Jesús entró a Jerusalén. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas, como dice Mateo capítulo 21. Hosana a menudo se considera como una declaración de alabanza similar a la palabra aleluya, pero en realidad, hermano, es una súplica por salvación. La palabra Hosana, hermano, viene de las palabras de una raíz hebrea que se encuentra
en el libro de los Salmos, en el capítulo 18, verso 25, que dice: Oh Señor, sálvanos ahora, te ruego. Las palabras hebreas, hermano, de Yasha, liberar, salvar, y Anna, que es rogar y suplicar, se combinan, hermano, para ser parte o para formar más bien la palabra traducida Hosana. Hosana literalmente significa: te suplico que salves, te suplico me ayudes, o por favor, libéranos. Esta es la expresión, hermano, de la palabra Hosana. Este es su significado. En ese momento estaban clamando a Jesús por su salvación, por su liberación. Lastimosamente, hermano, estos hombres no lo estaban haciendo de una forma espiritual como venía Jesús, sino de una forma material en cuanto a lo que ellos estaban viviendo. Entonces, hermano, mientras Jesús cabalgaba en el asno rumbo a Jerusalén, la multitud, hermano, estaba perfectamente en lo correcto cuando gritaba Hosana. Él venía a liberarnos, hermano, de la prisión del pecado, de la esclavitud del pecado. Estos hombres, hermano, estaban reconociendo a Jesús como su Mesías, como se evidencia, hermano, cuando dicen Hijo de David. Su clamor, hermano, era uno de salvación y un reconocimiento que, así como David, hermano, fue un gran guerrero, fue un gran hombre, hermano, de guerra, que libertó al pueblo de Israel, que defendía a la nación, reconocían a Jesús como hijo de David y que tenían la capacidad de salvarlos. Desafortunadamente, hermano, la alabanza en el pueblo derramó sobre Jesús. No fue porque le reconocieron como salvador de su pecado. Ellos le dieron la bienvenida como el resultado de su deseo de tener un gran libertador, hermano, temporal para ellos, un gran libertador material. Estos son los que aplaudieron como rey con sus gritos de Hosana, reconociendo como el Hijo de David que venía en el nombre del Señor. Pero cuando Jesús no cumplió las expectativas, hermano, cuando Él se negó a liderarlos en una rebelión, estos hombres que deseaban una rebelión masiva contra los ocupantes romanos, estos hombres, la muchedumbre, la gente, hermano, rápidamente se puso en contra de Él. En solo pocos días, a unos cuantos días, sus hosanas cambiaron en gritos de crucifícalo, como lo dice Lucas capítulo 23, verso 20. Quienes lo aplaudieron, hermano, como héroe, pronto lo rechazaron y lo abandonaron. La historia, hermano, de la entrada triunfal está llena de una gran enseñanza, para muchos llena de contrastes. Y esos contrastes, hermano, tienen aplicaciones para los creyentes, como una historia real, la historia del rey que vino como un siervo humilde en un asno, no presumiendo en un corcel o en un gran caballo de guerra o en una bestia majestuosa que se montara. No vino en vestiduras reales, sino con la ropa de los pobres y de los humildes. Jesucristo no vino a conquistar la fuerza como los reyes de la tierra, sino a conquistar con amor, a conquistar con gracia, con misericordia y su propio sacrificio en favor de su pueblo. Su reino, hermano, el que él venía a proclamar, no es de ejércitos y de esplendor de guerra, sino de humildad y de servicio. Él pudo conquistar las naciones,
y traer ese ejército, hermano, con todo su esplendor aquí sobre la tierra para conquistar, pero esa no era la idea, ese no era el propósito. El propósito de Jesús era venir y liberar al hombre, al corazón humano de la esclavitud del pecado. Él vino, hermano, no a darnos una libertad temporal, sino una libertad eterna. Él vino a darnos una paz no como el mundo la da. Él vino a darnos la paz verdadera. Si Jesús, hermano, ha hecho una entrada triunfal en nuestros corazones, Él reina ahí en paz y en amor. Como sus seguidores tenemos que demostrar, hermano, las mismas cualidades y el mundo ve lo verdadero, el Rey triunfante viviendo en nosotros. Las características de manso significa una humildad considerada, pretenciosa, gentil. Recordemos que Él mandó a traer un asna, posiblemente que ya había sido montada, pero también mandó a traer un pollino, que era un animal joven y sin montar. Debemos darle las primicias al Señor siempre. Darle las primicias al Señor Jesús debería de entrar como el Rey. Y no lo iba a hacer, hermano, el Señor. El Señor iba a entrar, hermano, como Rey. Y no lo iba a hacer en un animal bravo y arisco. Aunque estas podrían ser las características del pollino, pues nunca había sido montado y al serlo podía tener una reacción brusca. Y aunque el Señor tenía toda la autoridad para domarlo, Él prefiere llevar consigo a la mamá. Así que su mamá fue llevada para guiar al pollino y para que el pollino estuviera tranquilo, hermano. Así que ella lo guiaba y Jesús entraba como un rey de paz a Jerusalén. Aunque Jesús tenía el poder para domar al pollino, hermano, nos da otra enseñanza a través de esto. Y es que muchas veces necesitamos guías con experiencia para poder caminar. Esperaban un Mesías guerrero, que nos haría la fuerza, pero Jesús mostró un poder más grande que el de un militar y el poder de la sabiduría humilde y el amor penetrante del Señor, mostrando mansedumbre. Y mansedumbre no es de debilidad, sino poder bajo un perfecto control. Jesús tenía el control absoluto en ese momento en todo Jerusalén. El profeta Daniel profetizó en el capítulo 9, verso 24 y 25. Dice la palabra de Dios: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en los tiempos angustiosos. Entre el momento, hermano, que se emitió la orden de reconstruir Jerusalén y la venida del príncipe del Mesías, hermano. Es lo que estaba anunciando el profeta Daniel. Él estaba hablando acerca de 69 semanas. Solamente falta una semana por cumplir. Solamente por la misericordia de Dios estamos hoy nosotros aquí. A la llegada del Mesías se cumplieron 69 semanas de la profecía de Daniel. Falta una sola semana que está por cumplirse, y esa se cumplirá cuando termine este tiempo de gracia. El Mesías, hermano, estaba presente y como Cordero de Pascua
y de la expiación, estaban listos, entrando triunfantes a Jerusalén. Venía, hermano, el inicio de una semana larga para todo Israel, para los discípulos del Maestro y para el Maestro mismo, hermano. La entrada triunfal, un acto que se reconoce hasta el día de hoy, un acto histórico que hasta el día de hoy, hermano, nosotros recordamos y vemos cómo el Señor Jesús entró triunfante a Jerusalén, como hoy entra triunfante a los corazones de muchos, donde llega a tomar el control, ya no de la ciudad, sino del corazón de las personas, para darnos libertad. Aquellos hombres de Jerusalén querían la libertad del yugo romano. Ahora, hermano, nosotros celebramos la libertad de la opresión del pecado, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, hermanos, que este video sea de bendición para muchos. Damos gracias a Dios por ello y creemos, hermano, que seguimos aprendiendo de la palabra de Dios. Continuamos en un siguiente video con Mateo capítulo 21. Dios les bendiga.